Contreras de pie de página, un poco retomando la pregunta de la ciudadana que nos hace llegar de Monterrey, y un poco ante el cierre que hace Campeche de las clases. No sé si tengan, a partir de la Secretaría de Salud o de la SEP, una revaloración de cómo se deberían estar haciendo los regresos a clases en los distintos estados, ¿no? Muchas veces lo que nos comentaban las personas con las que hemos platicado es que el regreso a clases no implica solo el movimiento de los niños a la escuela y el regreso, ¿no? Sino la salida de las madres y los padres de familia, su interacción en papelerías, en varios establecimientos, ¿no? El abordaje del transporte público. Entonces, pues, si se está reconsiderando poner nuevas medidas o ver cómo se hace un regreso más seguro. Y en segunda instancia, un poco relacionado a esto, nos preguntan si hay alguna manera de hacer una verificación en las escuelas privadas de que se cumplan los aforos, ¿no? Esto de que tienen que ir escalonadas las escuelas, mitad y mitad de los salones, si habrá algún operativo para que haya escuelas que no rebasen estos topes. Nada más. Muchas gracias. Sobre lo segundo, esa es competencia indudablemente de la Autoridad Educativa Nacional y sí, definitivamente la SEP y las Secretarías Estatales de Educación están preparadas o deben estar preparadas porque la SEP les ha estado ayudando a prepararse desde hace varios meses sobre precisamente los lineamientos que le mencionábamos a Jacqueline, que fueron emitidos hace varios meses. Justamente tuvimos el privilegio de acompañar a la secretaria Delfina Gómez y otros de sus colegas del equipo, los subsecretarios, la subsecretaria de Educación Básica y otros funcionarias y funcionarios de la SEP en Campeche hace ya varias semanas, ya no recuerdo, pero es más de 2 meses. Estuvimos, el doctor Alomía también, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés y un servidor, y acompañamos a el equipo de educación en la sesión del Consejo Educativo Nacional. El Consejo Educativo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Educativo Nacional o de la Rectoría del Sistema Educativo Nacional, y sus atribuciones incluyen el poder hacer recomendaciones de distinto carácter técnico, administrativo, etcétera, sobre el calendario escolar, sobre las condiciones en las que operan las escuelas de todo el sector educativo, unidades públicas, sociales y privadas. Esta es la entidad que tomó la decisión hace más de un año, aquel 14 de marzo de 2020, un sábado, de cerrar el sistema educativo. Entonces también tiene competencias para indicar en qué manera debe abrirse y en qué condiciones se debe permanecer las escuelas abiertas, independientemente de que se trate de unidades públicas, privadas o sociales. Respecto a la primera, hemos estado indicando, lo dijo el doctor Alomía el domingo pasado por primera vez, que esta idea que ha circulado en las noticias de que Campeche abrió las escuelas y por eso pasó a semáforo amarillo, que pareciera sugerir que es consecuencia de abrir las escuelas, no tiene un fundamento técnico. Reitero, no hay evidencia técnica que muestre o que sugiera o que sea consistente la sospecha de que por abrir las escuelas en Campeche, Campeche pasó al semáforo amarillo. Esto lo tenemos perfectamente claro porque el intervalo de evaluación de la realidad epidémica necesaria para establecer los colores del semáforo es anterior a la apertura de las escuelas. Es una ventana de tiempo diferente. Entonces no hay ninguna relación causa-efecto entre abrir escuelas y que haya pasado a semáforo amarillo. Es muy posible, lo comentamos aquí hace un par de días, y tenemos evidencia indirecta de ello, que Campeche abrió otras actividades sociales públicas y que el conjunto de esas aperturas fue lo que contribuyó mayormente a que aumentara ligeramente la epidemia en Campeche, no la apertura de las escuelas. La ubicación territorial de el repunte de algunos municipios no corresponde al orden en que fueron abriendo las escuelas y la intensidad de la movilidad en el espacio público no corresponde con el repunte de la epidemia. Entonces, insistimos, que quede muy claro, el retorno al amarillo en el caso de Campeche no es consecuencia de la apertura de las escuelas.
Ahora, respecto, bueno, por consiguiente, la segunda parte de su pregunta es si eso nos hace pensar o recapitular sobre la conveniencia de abrir las escuelas. La respuesta evidente es no, no hay razón, porque esta situación de Campeche y lo mismo lo que pasó en Nayarit no son consecuencia de la apertura de las escuelas. Ahora, el plan de reapertura de las escuelas, llevamos meses trabajándolo con la SEP. De hecho, llevamos más de un año, 14 meses. También lo hemos dicho aquí. Cuando cerramos el sistema educativo nacional, cuando la SEP y el Consejo Educativo decidieron cerrar el sistema educativo, en ese mismo momento nos pusimos a trabajar sobre los protocolos técnicos, que si los aforos, la distancia, la alternancia de los grupos, el filtro de corresponsabilidad familiar y educativa, el uso de los cubrebocas, todos. Es un documento muy extenso, con 9 capítulos generales y una serie de indicaciones específicas. Eso desde 2020. A lo largo de la epidemia, en una conversación muy fluida que siempre tuvimos con la Secretaría de Educación Pública y su persona titular, en su momento el hoy embajador Esteban Moctezuma y ahora con la maestra Delfina, lo fuimos actualizando a lo que corresponde a la evidencia científica y también las experiencias de aperturas escolares en otros países. Es notorio que México tomó una de las más estrictas medidas de cierre del sistema educativo. Varios otros países, los países europeos, occidentales, Estados Unidos, Canadá, desde hace muchos meses han abierto escuelas con distintos esquemas de precaución o de disminución de riesgos. Y en México fuimos sumamente estrictos en ese apartado, por varias otras razones que hemos comentado, como el hecho de que cerrar el sistema educativo, en el caso mexicano, se logra con una decisión administrativa única que se armoniza en todo el país. Y eso nos permite reducir la movilidad de una cantidad muy sustancial de la población. Ahora, un año después, o más de un año después, 14 meses después, desde luego el balance de riesgo contra beneficio, es decir, el riesgo de abrir contra el beneficio de abrir, está claramente dominado por el beneficio. Más cuando llevamos ya 19 semanas en descenso de la epidemia y llevamos 14 meses con las personas que reciben educación y de especial importancia los menores y las menores fuera del ambiente escolar. Entonces, hoy no hay duda que habiendo analizado cuidadosamente toda la evidencia de la epidemia, los protocolos técnicos, la experiencia internacional, el Estado que guarda el conocimiento científico sobre la epidemia de COVID y también sobre las consecuencias de tener, sobre todo niñas y niños fuera de la escuela, no hay duda que nos inclinamos, recomendamos enfáticamente reabrir las escuelas. Y aun cuando pareciera un poco anticlimático, un poco fuera de lugar, abrir por tan solo un mes, antes de que termine el calendario escolar, el proceso de reinmersión en el ambiente escolar, de reencuentro entre niñas y niños y adolescentes y también los educandos adultos, es sumamente valioso, ¿no? Y por otro lado, hay una condición adicional que es de interés en salud pública, interés epidémico. Resulta mucho más seguro, ahorita que estamos con 19 semanas a la baja, con la mitad del país en semáforo verde y la otra mitad, excepto un estado, en semáforo amarillo, abrir. Y justamente eso permite calibrar cuál podría ser la consecuencia de la apertura. Y en un momento dado, esto va a estar pegado a las vacaciones. Pero si no abrimos ahorita y nos esperamos hasta finales de agosto, cuando empiece el siguiente ciclo, la apertura se da en un momento en donde si la consecuencia fuera no deseada, tendríamos que volver a cerrar, por lo menos parcialmente. Entonces, todo esto lo hemos pensado muchas veces y lo hemos conversado cada detalle.